Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 17 de enero del 2024. La lectura es del Evangelio de Marcos, capítulo 3, del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira, y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano queda restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para acabar con él. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos aquí viendo un pasaje bíblico en el que se está refiriendo como el día de ayer, el día del sábado, que es muy importante para los judíos, el dedicarle al Señor el cumplimiento de todas las exigencias que Dios Padre le había puesto al pueblo judío con respecto al sábado. No podían trabajar ni ellos, ni sus sirvientes, ni sus esclavos, ni sus animales. No podían caminar una distancia muy extensa. No podían ellos comer o hacer alimentos ese día. Tenían que ofrecerle ese día totalmente a nuestro Padre Dios. Y no solamente así, sino con oraciones, con sacrificios, con bueno, con ayunos, para que seamos más exactos, y muchas otras exigencias más. Por eso los fariseos y los escribas pues andaban como policías, y principalmente viendo que aquellos, en este caso como Jesucristo, pensaban que era un profeta, pensaban que era un predicador, o como Juan el Bautista, que lo veían que predicaba y hacía acciones de adoctrinamiento a sus discípulos, los vigilaban con más énfasis para ver si cometían algún error y poderlos acusar. Porque les digo, parecían policías, parecían de la Gestapo, parecían de la PGR, parecían, sí, de la Policía Federal, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos viendo un detalle más con respecto a lo del día del sábado. Cómo Jesucristo les hace ver que el sábado es muy importante, sí, pero para ponerlos a trabajar en el Señor, en las obras hacia el prójimo. Y bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Dice que en aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga. Dense cuenta cómo Jesucristo respetaba el templo. El templo es mi templo de oración, y ustedes lo han hecho una cueva de ladrones, una lobo, una casa, una cueva de lobos, ¿sí? Dice que ahí había en la sinagoga, dice, un hombre que tenía la mano paralizada, había una persona enferma. No sabemos por qué tenía la mano paralizada, ¿eh? La verdad es que pues, hay que preguntarle a un médico el por qué razón a veces una persona tiene un brazo paralizado o una mano paralizada, ¿no? Bueno, lo estaban observando los fariseos y los escribas. Dice: a ver, cúralo en sábado, a ver, viola la ley de Moisés. Tú eres judío y no debes de estar violando la ley de Moisés. La vez pasada comieron tus discípulos espigas en sábado, ¿sí? Y nos dijiste que el rey David había comido de los panes de templo, que eran nada más panes sagrados, que nada más los podían comer los sacerdotes. Y lo comió el rey David y sus compañeros, ¿no? Y nos dijiste que el sábado había sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿no? Y entonces aquí estaban en su actuar los fariseos escribas para ver si Jesucristo hacía alguna otra acción en sábado, ¿no? Y bueno, dice aquí que entonces le dice al hombre que tenía su brazo paralizado: levántate y ponte ahí en medio. Fíjense, le dijo: ponte ahí en medio, porque ahorita lo van a ver todos, ¿sí? Todos van a ver la grandeza de nuestro Padre Dios, la grandeza divina, ¿sí? Y a ellos les pregunta Jesucristo, a los fariseos, a los escribas: ¿qué está prohibido, qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Eh? O sea, pues lo bueno, ¿no? ¿Y qué es lo bueno? Jesucristo mismo nos dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Y tenemos los dones del Espíritu Santo con nosotros para ponerlos en práctica, para ponernos nosotros a trabajar en bien de los demás. Ese es nuestro trabajo, hermanos.
Podemos vivir una vida mundana, eternal y corporal, eso no hay ninguna discusión. El Señor no está prohibiéndonos eso. Lo que está es que debemos de ponernos a trabajar en bien de los demás. Y principalmente a aquella persona que está más necesitada. Hay gente que necesita casa, vestido y sustento. Y nosotros pues tenemos la oportunidad de ayudarles, pero muchas veces nosotros nos negamos. Nosotros hacemos caso omiso. ¿Sí? No queremos nosotros involucrarnos. Queremos ser nosotros alejados de ello. Ay, no, qué horror. Ay, qué sucia persona. Ay, ¿por qué no se puso a trabajar? Ay, está muy anciano. Ya a lo mejor se debería de morir. Y empezamos a hablar y vociferar. Hay que ayudar al prójimo, hermanos. Acuérdense del hombre samaritano que ayudó al desvalido que había sido asaltado. Pasó un levita y no lo ayudó. Pasó un sacerdote y no lo ayudó. Y un samaritano iba de viaje y lo ayudó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ponernos a trabajar en el nombre de Dios y ayudar al prójimo. Por eso les pregunta, ¿qué está permitido? ¿Hacer lo bueno o lo malo? Pues lo bueno, ¿no? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? O sea, si era en sábado, ay no, pues muérete. Es que no podemos hacer nada. Dios dijo que el sábado lo tenemos que restringir en muchas cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo no habían entendido las escrituras los propios judíos? No habían entendido y descifrado, ¿sí? Teológicamente el mensaje, no lo habían interpretado, todo lo que estaban equivocados, todo lo hacían mal, ¿sí? Y el Señor les había explicado desde el Antiguo Testamento que el prójimo era lo más importante, ayudarnos entre todos. Les he dicho en otras ocasiones que imagínense si cumpliéramos con los mandamientos de la ley de Dios, que no son prohibiciones, son puntos a favor para que nuestra vida sea mejor. No, imagínense que no hubiera robos, que no hubiera asesinatos, que ayudáramos a nuestros padres. Sí, imagínense todo eso. Sería el mundo diferente. Pero lo vemos como prohibición y lo hacemos. Y lo hace mucha gente. Sí. Entonces, bueno, aquí muy claramente dice salvarle la vida, que permitido está en sábado hacer lo bueno o lo malo, salvar la vida a un hombre o dejarlo morir. Ellos se quedaron callados. Pues sí, porque sabían que lo que tenían que hacer era lo bueno, no lo malo. ¿Tampoco iban a dejar? Ya parece que un judío, un fariseo, un escriba, para ser más exactos, más enfáticos, sí iban a dejar a morir a su esposa, a su hijo, a su hija, a su madre, a su abuela, abuelo, en sábado. Ay, no te podemos hacer nada, muérete. Pues no, inventen, ¿no? Sí. Echando en torno una mirada de ira, ¿sí? Y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, así nos dice la Sagrada Escritura, aquí Marcos, ¿no? Dice, echando en torno una mirada de ira, de enojo. Es una traducción, ¿no? Sí, de enojo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ira, no, porque la ira es un pecado capital. ¿Se dan cuenta de la traducción equívoca que está aquí? A lo mejor en algunas Biblias no dice ira, dice enojo o enfado. Pero aquí al menos nos lo está poniendo que es ira, ¿no? Y pues no es ira, ¿no? Pues la ira es un pecado capital. Echando en torno una mirada de enojo, vamos a quitarle la palabra ira, de enojo o de malestar, y dolido por la dureza de su corazón. Le dolió, le dio tristeza, ¿no? Que los fariseos y los escribas supuestamente conocen la palabra de Dios, supuestamente, ¿sí? La han estudiado y la están llevando en su práctica, ¿no? Y no es cierto. Dice al hombre, extiende la mano. Al enfermo, ¿no? La extendió y su mano quedó restablecida. ¿Qué les está diciendo Jesucristo? Que todos los días y el sábado para los judíos era necesario hacer el bien al prójimo, ponerse a trabajar para el bien de los demás. Extendió su mano y quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Ya trataban de arrestar a nuestro Señor Jesucristo, de matarlo, ¿sí? De aprenderlo. Sí, pues les dolió. ¿Sí? Que les echara en cara a nuestro Señor Jesucristo que son unos ignorantes, ¿sí? Que leen la Sagrada Escritura y no la entienden, no la interpretan, no conocen el mensaje divino. Por eso Dios les mandaba profetas, para que les dijera qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer y cómo lo tenían que entender. Las leyes, hay más de 600 leyes en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Que debemos de entenderlas y llevarlas a cabo. No son prohibiciones, hermanos.
son puntos a nuestro favor para que llevemos una vida buena en una forma corporal y en una forma espiritual. Pero desafortunadamente la gente tergiversa las cosas y es muy criticada todas las religiones, todas las iglesias son muy criticadas por mucha gente, ¿no? Hoy en día la juventud está muy descarriada, así dicen siempre, ¿no? Pero descarriada no solamente en las cosas mundanas y terrenales, sino también en las cosas espirituales. Anteriormente había más temor a Dios. Hoy los jóvenes no le tienen temor a Dios, no respetan a Dios, hacen lo que se les da la gana y entienden mal la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Porque muchas veces dentro de la misma iglesia, dentro de la misma religión en la que ellos se desenvuelven, no les explican y no les dicen la verdad. Siguen con los mismos mecanismos, con las mismas liturgias, con las mismas direcciones equivocadas de hace 100 años atrás. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que antes se daba la misa y el padre estaba a espaldas, les daba la espalda a ustedes, que estaba en la feligresía escuchando misa? Y que toda la misa se cantaba en latín, se hablaba en latín. Pues no entendían nada los que vivíamos en México. Pero todo eso cambió. Era necesario que se cambiara todo eso para que la gente lo entendiera, para que la gente aprendiera. ¿Sí? Hace muchos años también estaba prohibido leer las Sagradas Escrituras. Acuérdense de la Santa Inquisición. ¿Sí? Y bueno, no les voy a seguir mencionando más esos puntos, pero lo importante aquí es de que nuestro Señor Jesucristo le está dando a entender a toda la comunidad de aquel entonces judaica, para empezar, de que lo importante es el prójimo. Él mismo lo dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sea sábado, sea lunes, sea domingo, cualquier día. ¿Sí? Y no habían entendido entonces cuál era el mecanismo a seguir de respetar el sábado. Porque era gente muy necia, era gente, se me hace que eran como mexicanos. Yo me imagino que eran como mexicanos. Sí, pero no, todavía no existíamos nosotros a ciencia cierta, ¿no? Y pues lo importante era que entendieran ellos, que fueran aprendiendo a respetar, ¿sí? Y si Dios les había dicho que no hicieran muchas cosas, era precisamente porque hacían cosas contrarias a la palabra de Dios. Imagínense, ¿por qué los invadió Babilonia? ¿Por qué? Pues porque ya se habían vuelto idólatras. Ofrecían a sus hijos, los mataban en sacrificio a los dioses hechos de piedra, de escultura, según ellos dioses. Pues aquí en México, para no ir en toda América, pues hacían lo mismo los habitantes de aquí, los indígenas, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Sacrificaban a las personas, ¿sí? Les sacaban el corazón a las personas, les ofrecían que al dios sol, al dios la lluvia, ¿sí? Bueno, esa es otra historia. Hermanos, entonces, espero que esto les ayude a ustedes a encontrar el conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer y entender por qué nuestro Señor Jesucristo no estaba violando el sábado. Estaba dándole la interpretación correcta de lo que tenían que hacer los sábados. ¿Y por qué el Señor, nuestro Padre Dios, les había restringido muchas cosas a ellos? Pues por su actuar, por su conducta, por su modo vivendis, ¿sí? Por su equivocada forma de entender las cosas de la vida. Y pues lo vimos, por eso fueron invadidos por Babilonia, hasta que, bueno, pues ya después llegó el rey Ciro y los rescató, ¿no? No es que los haya rescatado a ellos directamente, sino que ya les dio la oportunidad de poder regresar a Jerusalén, a su tierra, para que volvieran a reconstruir su ciudad y principalmente el templo de Jerusalén, que ya lo construyó Esdras y Nehemías. Y bueno, pues ese templo, sí, que había sido destruido por los babilonios, el primer templo construido por Salomón, pues Esdras y Nehemías lo volvieron a reconstruir. Pero fíjense, lean la historia, de cómo nos la cuentan los judíos, de que primero empezaron ellos a reconstruir sus casas, sus lugares de hábitat, ¿no? Sí, y el templo lo dejaban hasta el final, el templo, ¿se dan cuenta? Primero Dios. Ah, no, primero mi casa. O sea, ¿se dan cuenta por qué el Señor les exigía de una manera
estratosféricas, si lo puedo decir esa palabra, no tan exagerada, pues por lo mismo, ¿sí? Porque tenían una forma de realizar las cosas muy equivocada. Y hoy en día, perdónenme, pero siguen equivocados. Andan queriendo construir su tercer templo. ¿Qué no han entendido? El primero fue destruido, ¿sí? Por el rey Nabucodonosor. El segundo templo, ya construido por esas Nehemías, fue destruido en el año 70 por un emperador romano que llamaba Tito. Entonces, si el primero fue destruido y el segundo fue destruido, ¿qué les quiere dar a entender Dios? Que no quiere templos físicos, porque los templos somos nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo. Pero ahorita, discúlpenme, a lo mejor me escucha esto algún judío, no sé, y me va a recordar a mi madre, doña Gudelia Pánfila, ¿no? Pero no tiene caso que construyan un templo, si el templo somos nosotros. Ya vino el Espíritu Santo y habita en todos nosotros, judíos y no judíos, en todos los seres humanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Que tú lo aceptes, que tú te comuniques, es una cosa. Que no lo aceptes es otra cosa. Pero el Espíritu Santo está con nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Jesús, Dios, no quiere que hagamos un templo para que vayamos ahí a adorarlo, no. Acuérdense, ¿qué dijo Jesucristo del templo? Destrúyanlo y en 3 días lo reconstruiré. Pues estaba hablando de su cuerpo y por eso resucitó al tercer día. Ese es el templo. Nosotros somos el templo. Se fue nuestro Señor Jesucristo. 50 días después de su resurrección vino el Espíritu Santo. Y somos templos vivos del Espíritu Santo. Tenemos dones. Tenemos que ponernos a trabajar. Y nuestro trabajo está muy facilito. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y ya, con eso se encierra todo. Pero hay gente que protesta. Hay gente que no cree eso. Hay gente que es un invento. Pues no, no es un invento de nosotros. ¿Sí? Es algo que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué quieren construir otro templo? Jesús dijo, el templo es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿A poco no? A ver, chéquenle. A ver, piensen qué es lo que hacen en el templo los administradores, porque son administradores. ¿Sí? Bueno, hermanos, espero que esto les sirva y lo pueden ustedes. Acuérdense que esto es mi explicación. Ustedes tienen la última palabra, ¿no? Encomiéndense al Espíritu Santo para que los guíe y les diga qué es lo que tienen que entender y hacer. ¿Sí? Que Dios los bendiga.